Dios bendiga a la iglesia una vez más. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por gracia y misericordia una vez más estamos en este lugar. Queremos hablar de la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Quisiera saber si se ha preguntado alguna vez le ha dado la oportunidad al Señor que se haga la voluntad de Dios en su vida. ¿Sabe cuántas cosas implica en nuestra vida cuando entregamos nuestra vida y aceptamos la voluntad de Dios? La Biblia dice que Jesús, estando en Getsemaní, dice la palabra de Dios, oraba allí. ¿A dónde iba Jesús? Iba a pagar un precio por la humanidad. Y en ese lugar él iba a ser golpeado, maltratado. Pero ¿a dónde estamos caminando, Señor? ¿Hacia dónde estamos caminando nosotros? ¿Y cuántas veces hemos dejado que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas? Por causa de que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, muchas veces vamos a ser pisoteados, muchas veces vamos a ser maltratados, muchas veces vamos a morir y a entregar la vida. Lo hicieron los discípulos, entregaron la vida en cada uno, en cada momento, cuando le tocó, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Jesús dice en su palabra: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y el que no deja casa, padre, esposa, hijo, tampoco es digno de mí. Es una pregunta que debemos preguntarnos. ¿Estoy yo dejando en mi vida que se haga la voluntad de Dios? ¿Está Jesús complacido conmigo? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 22, en el verso 39. Dice que saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Wow. Orar que no entréis en tentación. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestras oraciones hemos oído la voz de Dios? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones le hemos dado lugar a Él para escuchar lo que Él quiere hablar conmigo? Jesús dijo: orad para que no entren en tentaciones. ¿Por qué entramos en tentaciones? Porque no entregamos nuestra voluntad al Señor. Si entregáramos nuestra voluntad al Señor, estaríamos en comunión con Él, estaríamos en oración con Él, estaríamos caminando con Él, pero muchas veces no entregamos esa voluntad. Cuando el Señor le dijo a Jeremías: ve a casa del alfarero, porque quiero mostrarte algo. Dice que Jeremías fue, y estando allí se le cayó una vasija y se rompió. Y luego el alfarero cogió esa masa e hizo otra vasija conforme como él quería. ¿Usted sabe por qué el alfarero hizo eso? Porque la masa estaba bajo su manto, bajo su autoridad. Y él tenía la autoridad, la voluntad de esa masa para hacer lo que él quería hacer. Dios quiere hacer de nosotros un vaso nuevo. Pero para hacer un vaso nuevo necesitamos entregar nuestra voluntad. Es difícil, hermano.
Pero cuando entregamos nuestra voluntad, tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Podemos ver la gloria en nuestro caminar. La Biblia dice, bendito sea el nombre de Dios, gloria al Señor, que cuando el pueblo salió de Egipto no quiso entregar su voluntad. ¿Y qué le pasó por no entregar la voluntad? No entró a la tierra prometida. ¿Sabe que tenemos una herencia en los cielos y que Dios nos ha dicho que su pueblo no iba a pasar por la ira venidera? Pero no va a pasar por la ira venidera aquel pueblo que ha entregado su voluntad. Y aquí dice el Señor, aleluya, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró. Oró al Señor. ¿Dónde es que podemos entregar nuestra voluntad? En la oración. En la oración podemos entregar nuestra voluntad al Señor, porque Dios quiere trabajar con nosotros, pero nosotros no hemos apartado de su presencia. Y la única manera de poder vencer toda tentación es entregando nuestra voluntad al Señor. Porque Él quiere dirigir nuestras vidas, entregar nuestras vidas, debemos entregar nuestra vida para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos años, cuántas horas o cuántos meses está yendo la iglesia? Pero me pregunto, ¿está Dios haciendo su voluntad en tu vida? ¿Podría tú decir, Dios está haciendo su voluntad en mi vida? ¿Podría decir, ha habido un cambio notorio en mi vida porque Cristo así lo ha hecho? ¿Podrían decirlo los vecinos? ¿Podrían decirlo los amigos? La gente dice que cuando llegaba Jesús estaba gozoso, porque todos esperaban a Jesús. En Lucas 8 dice que cuando llegó Jesús le esperaban con gozo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dijo el pueblo y las personas y los soldados, en verdad, este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué dijeron esto? Porque Dios estaba dirigiendo la vida de Jesús. Dios tenía el control. Y Dios quiere tener el control de nuestras vidas para dirigir nuestras vidas y hacer su santa y bendita voluntad en nosotros. Muchas veces vemos la situación del otro que está pasando. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Veamos a Job por la experiencia que tuvo que pasar. Pero era la voluntad de Dios. Muchas veces creemos conocer al Señor, pero no le conocemos a Él. Job dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Cuando conocemos al Señor en la oración y cuando Él hace su voluntad en nosotros. Y aquí el Señor dice que puesto de rodilla oró y diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí es que está el secreto. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, declaramos que entregamos nuestra vida para que Él la dirija, para que Él haga la voluntad, para que Él se manifieste en nosotros y transforme nuestra vida en imagen de nuestro Señor. Pero ¿qué pasa? Que no queremos entregar nuestro yo. No queremos entregar nuestro orgullo. No queremos entregar nuestra voluntad y reconocer que somos hijos de Dios. Somos creados por el Señor.
Y hijo de Dios es aquel en el cual el Padre hace su voluntad. Por eso el Señor dijo: ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Le dijo a los discípulos: a Él oír. ¿Por qué el Señor dijo a Él oír? Porque Él hacía la voluntad de mi Padre. Y el mismo Jesucristo declara, dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas veces hemos dejado que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida? Hermano, debemos de despertar, caminar, andar conforme a la gracia que Dios quiere manifestarse en nosotros. Fíjese que dice, aleluya, pero no se haga mi voluntad. En la voluntad de Cristo no quería pasar por ese proceso. No quería pasar, no quería apartarse. Pero Él dijo: Señor, no se haga mi voluntad. Si tu voluntad es que yo pase por esa humillación, si tu voluntad es que yo pase por esa dificultad, si tu voluntad es que yo esté en esta cama, si tu voluntad es que yo esté en esta silla de ruedas, si tu voluntad es que yo ande con esta muleta, si tu voluntad, aleluya, es que yo esté cuidando a este niño, hágase tu voluntad. Porque en esa situación que tú estás, Dios se va a glorificar. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Pero vivamos quejándonos siempre. Vivamos cada día que pasa, no nos sentimos conformes. Así como el pueblo de Israel vivía inconforme cuando era esclavo. Cuando dejó de ser esclavo, entonces vivía conforme porque entonces quería volver a Egipto. Y así está la iglesia de Cristo. No nos sentimos conformes con lo que hemos recibido. Hemos recibido nuestra libertad. Hemos sido liberados del pecado, de la esclavitud del pecado. Y hemos venido a ser llamados hijos de Dios. Y Dios, en este camino que nos está llevando, hay desierto, hay dificultades, hay necesidades, pero tienen todo un propósito en nuestra vida. Y es que Dios quiere ser nuestro proveedor. Y es que Dios quiere ser nuestro ayudador, hermano. Levantemos bandera de victoria y creámosle a Cristo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, lo primero fue que tengo sed. ¿Para qué no trajiste esta tierra? Mejor no hubiésemos dejado en Egipto, hermano. La gente prefiere volver atrás que dejar que Cristo haga su voluntad. Aleluya. Y debemos, hermano, entender que el camino que estamos caminando no es fácil. Pero si Dios va con nosotros, venceremos. Porque no es con nuestra propia fuerza. Es en el nombre de Jesús. Y por eso el Señor, estando en Getsemaní, dijo: Señor, hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. ¿Sabe qué? El diablo va a tratar por todo el momento de que la voluntad del Señor no se haga en tu vida. Él va a querer estropear y te va a querer hacer descender del propósito de Dios. Porque su voluntad, la voluntad del diablo es matar, robar y hurtar, apartarte del camino de Dios. Pero la voluntad de Dios es enseñarte y hacerte entender que Dios tiene el control. Cualquiera que sea tu situación, Dios tiene el control.
Es necesario que nos levantemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creamos a Dios. Hermano, Dios está peleando la batalla. Y donde quiera que sea la situación, no está solo. Veamos que cuando Jesús estaba en la cruz, gloria al Señor, Jesús estaba en la cruz. Y en el verso 23 y 39 dijo, uno de los malhechores que estaba colgándole le injuriaba. Oye, ni a uno que están a punto de morir quieren entregar la voluntad, no quieren entregar ni en ese momento. Y este hombre, siendo sentenciado a muerte, no había oportunidad, ni siquiera en ese momento quiso arrepentirse. Así hay personas que usted la ve en cama y usted dice, no, yo no perdono, y le dice, no, yo no perdono porque fue ella que me hizo. No quiere entregar, no quiere humillarse. Y así este hombre era un ladrón y estaba en la cruz, sentenciado a muerte, y en vez de arrepentirse, lo injuriaba, lo maldecía. Era instrumento de Satanás. Hay personas que son instrumentos de Satanás aún en la muerte, sentenciado a muerte. Y este hombre estaba sentenciado a muerte y estaba siendo instrumento del diablo porque no quiso entregar su voluntad. Y este hombre le injuriaba y diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él estaba diciendo, oye, desciende de esa cruz. Tú no eres el Cristo. Tú no tienes poder, sí. Hermano, tenemos la autoridad de Cristo. Tenemos la autoridad. Pero sucede que la autoridad que nos ha dado no es para que nosotros la usemos a nuestra conformidad, sino a la voluntad de Dios. Y este ladrón le injuriaba, maldiciendo. Pero Dios quiere hacer su voluntad. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Otros, este hombre ya sabía la sentencia que estaba. Y en ese lugar entregó su voluntad. Hermano, entreguemos nuestra voluntad, porque cuando entregamos la voluntad tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el ángel se le presentó a María, le trazó el plan que había. Le trazó para qué era el llamamiento que le estaba haciendo. Y eso usted lo puede buscar ahí mismo en Lucas. En Lucas 1, si tú quieres buscarlo, y verá que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y el plan de María era ser el instrumento para traer a Cristo. Pero tenía un precio María que pagar. En Israel, una joven que saliera embarazada antes de ser casada era apedreada a muerte. Y esta joven, el Señor le dice, gloria al Señor, que iba a tener un hijo. Fíjense lo que le dice. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. En el 1, verso 38. Entonces María dijo, fíjese que dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban entre estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. María había declarado que la voluntad de Dios se iba a hacer en Cristo, se iba a hacer en ella. Dice que cuando esta mujer le anunció, dice, una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque ha hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás tú en tu vientre y dará a luz un hijo. Esa era la misión de María. María no le importó ser apedreada. María no le importó morir, porque Dios le había encomendado una tarea. Y para que esa tarea se cumpliera en ella tenía que entregar su voluntad. Y ella le dice, hágase en mí conforme a tu palabra, la palabra que tú has declarado. Y cuando esa palabra del Señor que ha declarado sobre su vida y usted ha aceptado, entonces debe de darle lugar a Cristo, de que el propósito de Dios se lleve a cabo. Hay mucha gente en cama que dicen, ¿por qué? Otro quizás le han cortado un brazo o un pie ha perdido. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer en ti la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, el Señor tuvo que cambiar cosas en tu caminar. ¿Qué Dios está hablándote o qué Dios quiere cambiar en ti? Y tú no has dejado cambiar. María tuvo que cambiar su vida. Su vida le dio un giro, porque en ese momento entregó ella su vida. Más adelante vemos que cuando el ángel se aparta, José intentó dejarla en secreto. Pero el ángel le dijo, no temas, porque lo que en ella del Espíritu Santo es. María estaba siendo instrumento de Dios en ese momento. Y como María fue instrumento de Dios, también usted y yo que tenemos que ser instrumento de Dios. ¿En qué área? Bueno, pregúntele al Señor. ¿En qué área de la iglesia Dios quiere que yo me humille y que reconozca y que Él haga su voluntad? ¿En qué lugar? Mi casa, con mis vecinos, mis amigos, en la situación que estoy pasando, en el problema o en la dificultad. Dígale al Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hermano, Dios quiere cambiar nuestra forma de caminar. Pero la única forma de cambiar nuestra forma de caminar es dejando que su voluntad sea en nosotros. Por eso, cuando Jesús oraba en Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más. ¿Qué Dios está diciendo? La prueba que el Señor iba a pasar no era fácil. Pero como era su oración consistente, permanecía en la oración, más oraba. Y en ese lugar de oración Él estaba fortaleciendo. Dice que Dios envió un ángel para fortalecerlo.
En ese lugar que tú estás, Dios va a enviar un ángel, te va a fortalecer, así como hizo con Jacob en Peniel. Jacob estaba pronto de encontrarse con su hermano Esaú. Pero en la situación que estaba Jacob no podía presentarse ante su hermano. Tenía que cambiar, entregar su voluntad en el Señor para que Dios pudiera hacer la obra delante de su hermano. La perspectiva que tenía Jacob era de miedo, de temor, porque su hermano lo iba a matar, le iba a quitar la vida, tanto así que cruzó su familia y sus hijos, y dice que se quedó solo. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó solo? Porque el trato con cada uno de nosotros es diferente. Y en ese momento Dios estaba trabajando con Jacob, así como Dios está trabajando contigo y conmigo. Y para que eso se haga la voluntad del Señor, entonces tenemos que dejar que la gloria de Dios se manifieste. Hermano, ¿hasta cuándo caminaremos en nuestra propia fuerza? ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué no hay progreso en mi vida espiritual? ¿Por qué no veo la diferencia? Porque, hermano, para eso te tiene que entregar la voluntad del Señor. Cuando caminamos en nuestra fuerza, nos cansamos. Cuando oramos nuestra fuerza, no tenemos tiempo para el Señor. Cuando hay dificultades y no caminamos en la mano del Señor, muchas personas, en vez de entregar el problema, se quitan la vida. Y Dios se les está diciendo: te estoy llamando. Te estoy llamando. Y está diciendo: hijo mío, estoy tocando la puerta. Y está diciendo: hijo mío, te estoy llamando porque te amo. Y Él quiere decirte: mira, yo te voy a cruzar por las aguas. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel cruzó por las aguas, Dios estaba con ellos ahí? Y el pueblo cruzó en seco, porque Dios limpió el camino. Así Dios está limpiando nuestro camino. En ese momento de dificultad, Dios estaba limpiando el camino. Y tanto así que cuando el faraón cruzó, Dios volvió a juntar las aguas. Cuando caminamos en nuestra propia voluntad, caminamos a la muerte eterna. Pero cuando caminamos en la voluntad de Dios, caminamos a la vida eterna. Y no hay puente, no hay barrera, no hay puerta que se haya cerrado, no hay persecución ni hay ejército que se levante contra usted. Porque Dios peleará tu batalla si entrega tu voluntad. ¿Dónde entregamos nuestra voluntad? A través de la oración. Dios quiere que entreguemos nuestra voluntad, iglesia de Cristo. Y por eso en este día hay muchas personas que están graves, que están muriendo y se están yendo al infierno. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado a un pueblo y no está haciendo su voluntad. Se ha olvidado de que tiene un compromiso y un llamado con el Señor, de ir por las naciones a predicar la palabra,
para que el que cree en Él no se pierda y tenga la vida eterna. ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo, seguirá caminando en tu propio yo? Cuando Dios llamó, aleluya, a Isaías, dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿A quién enviaré?, dijo el Señor. ¿Quién está dispuesto a entregar su voluntad? Y él dijo: yo iré. Yo iré. Cuando Pablo iba tras los discípulos, tuvo un encuentro con Cristo. Y cuando cayó, dijo: ¿quién es? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él le dijo: Señor, el Señor le dijo: levántate. Y el Señor te dije en este día: levántate, siervo y sierva. Porque es el tiempo de levantarte. Es el tiempo de creerle a Cristo y andar en su perfecta y santa y bendita voluntad, no en la mía. Gloria al Señor. Jesús, gloria al Señor, está entregando su voluntad. Así que voy a hacer una oración. Si tú quieres aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador, repite conmigo. Di: Padre, en el nombre de Jesús me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quite lo propio de mi vida, perdóname. Hoy entrego mi voluntad para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Dios está llamando a la iglesia a entregar su voluntad en este tiempo. Entrega la tuya. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, inscríbete en el canal Franzo de Dios. Y este programa te llegará cada vez que lo subamos a YouTube. Compártelo, hermano, que otros sean edificados con la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano. Y no importa la situación que tú estés en ese lugar, Dios quiere escuchar que tú entregues su voluntad para gloria de Dios. Y cuando tú entregues su voluntad, verá la diferencia entre antes y después de entregar tu voluntad. Dios te bendiga. Con ustedes, nuestro